Hola, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente con el taller de filete porteño. Te muestro algo de lo que estuve haciendo. Con el tiempo vamos a ir explicando todas las técnicas posibles para, si estás practicando o si estás aprendiendo, puedas hacerlo. Bueno, hoy el tema que elegí es burbujas, esferas y botones. Tres elementos que usamos en las composiciones de filete porteño y que tienen una diferencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujarlos o pintarlos sobre todo, ¿no? Pero tiene que ver con una base, un dibujo y una diferencia entre los tres. Yo quiero explicarte hoy cuándo usamos esferas, mejor dicho, más que cuando elegimos realmente esferas, que realmente se vea como una esferita, como una pelotita, y cuando sea una burbuja, que realmente se vea el efecto de que es algo cristalino, como una gota, ¿no? Bueno, en principio lo dibujo con tiza, después vamos a pasar a hacerlo en pintura. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que el video no sea tan extenso. En las composiciones de fileteado porteño muchas veces usamos esferas o burbujas o bolitas. A veces van haciendo una forma o achicándose. Bueno, las hemos visto eh, en diferentes trabajos hechos, ¿no? O las seguiremos viendo. El tema de esto es una explicación básica de cómo hacer el efecto de una esfera y de la diferencia con lo que es una gota. No sé si se alcanza a ver en el video, vamos a marcar un poco más fuerte. Vamos primero con la esfera. La esfera es una bolita. Acá tengo un modelo. Acá la luz me da al revés, pero vuelvo con esto porque la mejor forma para mí de entender en un dibujo, cómo entender una forma, es viéndolo en un modelo real. Esta es una esfera de telgopor. Yo la voy a dibujar al revés, o sea, ya arranqué con la sombra de este lado, pero una pequeña explicación sobre esto que creo que todos lo estamos viendo. Nos pega la luz en este de lleno, tenemos un degradé, ¿no? Con los grises. Acá tenemos la parte sobre la esfera más oscura, pero creo que se alcanza a ver en el video que sobre el borde tiene como una luz, no es que viene del blanco al negro en la esfera, sino que la máxima oscuridad acá está dada sobre la sombra proyectada. Pero quiero hacer notar esta línea de luz o esta vuelta que da la sombra, ¿no? Porque es importante para el efecto de lo que quiero explicar. Yo en este caso dejo la esfera esta porque para que no nos confunda con el tema de la luz y la sombra. La luz la voy a proyectar de este lado sobre la esfera, de manera que esto es más fácil hacerlo así con tiza que con pintura, pero para la explicación del dibujo me sirve y luego vamos a pasar a la pintura. Bueno, la máxima luz en ese lado, vamos haciendo un degradé. Si estuviéramos trabajando con pintura al óleo también podríamos hacerlo
relativamente fácil porque el óleo lo podemos arrastrar. Y acá no es que tenga una luz de lleno, pero tampoco es la sombra más oscura. La tiza me permite difuminarlo, bueno, buscarle el efecto a que quede una cosa que tengo que tener siempre en cuenta es el fondo que tengo, o sea, en este caso el marrón este del papel es un tono, no es blanco, tampoco es del todo oscuro, es un poco más claro que un tono mediano. Bueno, más o menos esa es la idea. Luz, sombra, acá hay como un reflejo de luz, o sea que no es la parte más oscura, se da así en un intermedio de una bolita. Esto cuanto más chico es, más complicado para pintarlo y sobre todo con pintura, ¿no? Porque en el fileteado intentamos hacerlo con dos toques o dos o tres toques de pincel para no retrasar. Bueno, y la sombra proyectada. Ahora cuando hagamos un ejemplo con pintura, les voy a mostrar. Por lo general, este efecto así de sombra no es el que usamos en el fileteado. Por lo general, si tenemos una bolita, como en el caso de estas que van achicándose, lo hago rápidamente. Lo que hago es una sombra fina nomás, tal vez con el chapam, ¿no? Damos un poquito de oscuridad y no pasa más que de eso. No es que proyectamos la sombra como esto. Hacemos lo mismo en cada una. Y la sombrita proyectada que nos pueda hacer el efecto que nos da el chapam. Como esto es tiza, es otro material, no es el pincel y no es la pintura, es más rápido tal vez, bueno, pero más o menos esto sería el efecto de lo que es una bolita. ¿Cuál es la diferencia con la burbuja? Una cosa que tengo que aclarar, nosotros esferas y bolitas, pelotitas, esto como querramos llamarle, ¿no? Esfera. Lo podemos pintar sobre cualquier base de fondo, o sea, sobre el rojo, sobre lo que queramos, hacemos mismo sistema. Porque la base no nos va a afectar la base. Ahora vamos a ver una diferencia con la burbuja. Lo que quiero decir es, esferas podemos pintar sobre cualquier color de base, negro, blanco, medio, intermedio, no importa el color que tengamos en la base. Lo que quiero decir es, si tengo este color marrón y quiero pintar una bolita color celeste, la pinto de celeste, pinto como ya hemos explicado la base,
la dejo secar, ¿no? En el caso del sintético, la dejo secar y entonces pinto las luces, le doy luz y le doy sombra. Y lo hago con cualquier color, o sea, yo puedo pintar una bolita de cualquier color sobre cualquier base. No importa el color de base. Ahora vamos a ver la diferencia con la esfera. La esfera, mejor dicho, la burbuja. La burbuja, yo recomiendo que tengamos una base intermedia para elegir hacer burbujas. O sea, si yo quiero hacer una burbuja sobre un fondo negro, se va a complicar bastante porque vamos a tener que trabajar con los blancos y los grises. Vamos a tener que tener bastante experiencia en el dibujo para poder lograrlo. En el blanco tengo que aportar algún color. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo el fondo de un color, ya me es más fácil hacer una burbuja. Es decir, elijo hacer burbujas cuando me permite el fondo. Cuando muchos, si no me entienden, me pueden preguntar en los comentarios o lo que sea. Elijo hacer burbujas cuando me lo permite el fondo. Yo, por ejemplo, no haría burbujas sobre fondo negro. Sobre blanco podría ser, pero con colores que voy a tener que agregar. En cambio, en la burbuja sobre tonos intermedios es más fácil. Ahora vas a ver por qué. Yo acá estuve practicando, esta es una chapa como para que se vea. Esto está hecho con pintura, pero quiero que lo veamos en la práctica. La burbuja usamos los mismos colores que tenemos en la base, porque se supone que es un líquido transparente. Entonces me deja ver el color que está en la base. Si yo pinto sobre esta base, pinto primero un plano de este color, lo pinto todo el plano y después quiero que se vea como transparente sobre esta base, se me va a complicar un montón. Lo voy a hacer tal vez, pero se me va a complicar porque la transparencia en realidad lo que me deja ver es el color de fondo. Entonces yo tomo la decisión de hacer una burbuja o un motivo de burbujas cuando el fondo me lo permite, un color para mi gusto intermedio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la burbuja y la esfera? Estamos hablando de que la burbuja es algo transparente, la burbuja o la gota. Y hay diferentes formas también de dibujarlas. Una es circular totalmente. Otra es cuando hay una gota que está apoyada en algo. Entonces la parte de abajo no es exactamente un círculo, porque la gota está apoyada. Es como viéndolo de costado, ¿no? Si estuviéramos viendo una gota apoyada en algo de costado, estaríamos viendo esto más o menos. La hoja y la gota encima. No es que la vemos así redonda, circular. Así vemos una esfera sobre un plano. Pero una gota la vemos, o sea, la gota se apoya de esta manera sobre un plano. Entonces, en la realidad, una gota más real es circular arriba y un poco más plana la base. Pero podemos hacerla en el fileteado, en los motivos de fileteado por lo general las hacemos redondas para no complicar
mucho el tema este, ¿no? Y no es que apoyamos gotas sobre algo, sino que hacemos burbujas. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal y que tiene que ver con el dibujo de la burbuja? La burbuja, de ser algo cristalino, me permite ver el fondo. Entonces la luz, sigo enfocándola de este lado, tiene una entrada de luz, y como es cristalino y hace como un vidrio, como un efecto lupa, proyecta sobre esa entrada de luz, proyecta sobre la base donde está apoyada la burbuja una luz. Ahora lo vamos a hacer con pintura, por lo menos una forma sencilla y rápida como para entender la técnica. Después hay que practicarlo. Pero esa es la diferencia con la esfera. La esfera pega la luz acá, es circular y tiene sombra en el mismo cuerpo. La burbuja es cristalina, entra la luz, hace un efecto de lupa y da una luz sobre la base. Y después vemos que hay una sombra que sí, por fuera, ya acá por fuera, la dibujo por fuera de lo que es la burbuja, y aquí la sombra cristalina. Por eso digo, tiene que ser hecha con el mismo color de base para que realmente parezca una gota, una burbuja, ¿no? No es tan sencillo hacerla a veces con la pintura. Bueno, depende la práctica que hagamos, ¿no? Tenemos que practicar estas cosas. Hay una técnica, pero es mucho después de práctica y la experiencia de hacerlo y repetirlo hasta que nos gusta cómo queda. Bueno, más o menos esa es la diferencia entre burbuja y esfera, ¿no? Tiene que ver con el diseño en sí de una cosa y la otra. Y un toque que tiene la burbuja, como estamos hablando de algo cristalino, es que por lo general hace con otro color, ¿no?, un efecto de espejo. O sea, siempre las burbujas reflejan un toque de algún color que anda por ahí reflejando sobre eso. Y eso hace que le dé un toquecito más de realidad a esa burbuja que dibujamos. Ahora vamos a hacerlo en pintura. O por lo menos vamos a dar la explicación de cómo hacerlo de la forma básica. Y otra cosa, otro elemento del fileteado que usamos para decorar nuestros trabajos son los botones. Yo acá preparé un botón de plastilina. No hay mejor forma que copiar de la realidad. Esto es un botón hecho en plastilina de 8 centímetros. Hay diferentes formas que podemos hacer. Podemos agarrar un botón grande de la ropa y también buscar la manera de dibujarlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre la burbuja, el botón? Yo lo pongo acá para que más o menos se vean las luces y las sombras, para entenderlo, porque una vez que lo entendemos ya entonces ya no hay tanto drama en dibujarlo. El botón, como la esfera, puedo dibujarlo como es un cuerpo, no es transparente. Lo puedo dibujar del color que quiero sobre el fondo que quiero. En este caso vamos a pintarlo con esta tiza. Esto es como si estuviéramos dándole ahora
una mano de sintético. Quiero hacerlo después de esto con pintura, porque después ahí nos encontramos con la misma técnica de hacerlo, pero la misma forma de hacerlo, pero con los problemas que tiene que ver con la pintura sintética o con la pintura líquida, ¿no? Cada pintura tiene su dificultad. Bueno, lo fondí así para que entendamos y no nos confundamos con lo que es una burbuja. Que yo dije que yo prefiero hacer burbujas sobre el mismo fondo, no no querer cambiar el color de la burbuja, porque ahí es una complicación. Bueno, el botón lo vamos a dibujar circular también en un fileteado. No es que le vamos a dar lo podemos hacer si queremos, pero no es que le vamos a dar una forma de óvalo para entenderlo ni nada. Lo hacemos circular. Adentro vamos a dibujar otro círculo que corresponde a esa parte. ¿Y cuál es la diferencia con las esferas y eso? Como estamos dibujando algo que es plano, no es una esfera, estamos dibujando algo plano, vamos a dibujar la sombra que nos daría ese cuerpo ahí y la sombra que nos da este grosor que tiene el botón. Exageramos un poquito para que se entienda más, sin perder mucho la forma, porque después la cuestión es hacerlo con pinceladas, y que acá le daría la mayor luz. En este caso, bueno, le podemos dar un poco de luz ahí en ese borde, nos da un poquito de luz acá adentro, que a veces lo podemos hacer o no, depende. Y acá en este plano tiene un poquito más de luz. Oscuridad, para que se entienda mejor, adentro, que sería esto, y de este lado. Y donde si queremos hacemos una proyección, que por lo general lo vamos a hacer después con el chapam, ¿no? Una sombrita. De más está decir que con el fileteado y con pintura podríamos llegar a hacerle, para que resalte de los fondos, el borde con negro, bueno, o con blanco, depende del fondo que tengamos. Si es oscuro, podríamos darle con blanco. Bueno, esa es la diferencia. Un botón sencillo, ¿no? Estoy hablando de algo básico. A veces podemos tener en el centro otro más, otro, y sería lo mismo. O sea, de este lado tiene sombra, como está levantado, proyecta una sombrita y tiene un toque de luz. En el caso de que quisiéramos hacerle una especie de montículo ahí en el medio. Bueno, ahora vamos a tratar de entenderlo con pintura. Entender las mismas cuestiones que expliqué sobre esfera, burbuja y botón, llevado a la pintura y de una manera rápida, de manera que podamos hacerlo sin perder demasiado tiempo en la pintura, que es lo que nos interesa, ¿no? Yo acá preparé un círculo de papel. Es como estuve viendo
la manera de poder explicarlo mejor y que se entienda. Este es un círculo de papel azul, este es el azul de base, y con un poquito de pintura le di luz y le di sombra. Esto es solamente para explicar. Vamos a suponer que esto lo pintamos sobre la chapa, pintamos la base, pintamos luego las luces y las sombras, y está apoyado. Ahora voy a hacer la explicación de cómo hacerlo, pero está apoyado. Ya tenemos la esferita apoyada. ¿Y por qué la dejé suelta? Porque quiero que veamos de dónde enfocan las luces. En este caso la enfocaría de acá. Si lo pongo así es porque lo estoy enfocando de arriba. Si lo pongo así es porque lo enfoco de acá. La técnica es siempre la misma, la forma de pintar la esfera. Depende de dónde doy la luz, está reflejado ahí. Ahora, como nosotros en fileteado hacemos la decoración de esferitas en diferentes lugares, muchas veces lo hacemos en una letra, ¿no? Por ejemplo, dibujo rápido como para entender. Hacemos una letra terminada ya con la pintura, con la sombra y todo, ¿no? En otro video empezaremos a hacer letras. Y hacemos a veces una decoración y le hacemos una esferita, por ejemplo ahí. Bueno, le damos el toque de luz, chiquita, porque esto es a veces chico, ¿no? Toque de luz y toque de sombra. Y como para que esa esferita salga hacia adelante, lo que nos falta es la sombra proyectada, que por lo general en las letras las hacemos de abajo, la sombra. Lo explico en esta grande. Si la luz viene de arriba, la sombra proyectada va a estar abajo. Y cuanto más larga yo haga la sombra proyectada, ahora la vamos a hacer cortita. Vamos a hacer ahí, como si yo estuviera pintando. Ahora lo vamos a hacer con pincel, pero solamente es para explicar la base, después pasamos a la pintura. Una sombrita. Cuanto más larga es la sombra esta proyectada, más sensación de volumen le va a dar a la esfera. Porque, a ver si tengo la pelotita, ahí se nota la sombra, pero si yo la luz esta la pusiera más al ras, la sombra se estiraría. O sea que no quiero exagerar demasiado, pero cuanto más larga es, más nos va a dar la sensación de que la esfera está apoyada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hacemos estas sombritas sobre esferas chiquitas nos conviene hacer el yapam medio alargadito, para mi gusto. Después cada uno lo hace a su manera. Pero es una de las maneras que yo veo de que realmente toma cuerpo ese botón o esa esfera que hacemos de decoración, y muchas veces son detalles chicos. Esto es si yo enfoco la luz de arriba. Si enfoco la luz, vamos en otro lugar. Si enfoco la luz de un costado, o vamos para este lado. Si enfoco la luz de acá, la sombra me va a dar para este lado. Bueno, no marca muy bien esto, pero esa es la forma en que refleja.
la sombra es el lado contrario de donde viene la luz. Esto solamente fue para explicar la sensación de volumen que toma cuando la sombra es alargada. Vamos a la explicación de cómo hacerlo con pintura. Esto que yo preparé acá tiene un tamaño de unos 6 centímetros, 7 por ahí, 6, 7 centímetros. Es un tamaño que me permite, cuando expliqué las flores, hablé sobre eso. Si tengo un tamaño así, puedo dar la luz con una esponjita, por ejemplo. Siempre pruebo en algún otro lugar cómo me va a quedar, o sea, cómo estirar un poquito la pintura, y hago este trabajo. Suponiendo que lo tuviera pintado, es lo mismo. Me trato de no pasarme de la línea de lo pintado, pero eso es lo que hago. Y con un toquecito de blanco, que lo puedo hacer con el mismo pincel, o podría también volver a difuminarlo un poco, ese mismo blanco, como para dar unas, pero estamos hablando en tamaños que me permite hacerlo, ¿no? Si es una bolita chica, es complicado hacer esto. O sea, no me da las herramientas para poder tamponar en algo chico. La sombra, yo siempre trato de hacerla con chapán. El chapán es el barniz, en este caso barniz al agua, con color negro, por ejemplo, ¿no? Ahí, bueno, más o menos se aprecia que es una sombra transparente, pero esa misma sombra es la que uso, esa misma pintura es la que uso para dar la sombra en la esfera, por ejemplo, o en la esfera o en otros cuerpos. Lo que me faltó explicarte es que la esfera, vamos a decir que viene la luz de allá, la sombra que voy a hacer ahora, ¿no? Tiene un destello de luz acá, que debemos dejarlo, no de luz completa, no de luz clara como esto, sino del mismo color de fondo. O sea, yo marco, si se alcanza a ver, como para entender que la sombra va a llegar hasta ahí. No voy a llegar hasta el borde total, sino que voy a dejar ese destello, si se alcanza a ver, por lo menos sin tocar. Si esto estuviera pintado sobre la chapa, sería exactamente lo mismo. Dejaría ese destello. Si puedo, por el tamaño, difumino un poquito con el mismo pincel. Me voy acercando hacia la luz sin manchar y nada más, ¿no? Como esto es un papel, se me está arqueando, bueno. Y sobre la misma chapa hago la sombra proyectada. Que lo hacemos con el mismo chapán. Esto me sirve para explicar de que en realidad casi todas las sombras de todos los cuerpos, sea de las mismas, de las letras no,
eso lo vamos a explicar después. Pero de lo que sí tiene cuerpo, como la hoja de acanto, las esferas y casi todos los cuerpos que pintemos, las sombras conviene que sean sombras preparadas con el color que estamos usando, más oscuro, y con barniz, o sea, con chapán. Paso, vamos a sacar esto un poquito para explicarte estas cositas que estuve preparando. Yo acá estuve haciendo sencillo como para que se entienda. Acá son dos esferas que yo pinté, mismo sistema que el papel. Este es un color más claro. Entonces puedo usar blanco. Para difuminarlo. Eso está pintado ya sobre el papel con esmaltes sintéticos. Como el tamaño de esta esferita me lo permite, hago este difuminado con un pedacito de esponja. Depende el tamaño, ¿no? En este lo vamos a hacer con pincel porque la idea es que muchas de las esferas que vamos a hacer en nuestros trabajos no son tan grandes, son chicas. Entonces vamos a hacer una prueba ahí para entender cómo hacemos con 3 pinceladas luz y sombra. Base que tiene que estar seca, sintético. Acá esto es pintura sintética. La única diferencia con los carteles es que lo hice sobre una cartulina, pero es pintura sintética. Blanco es sintético y chapán. Que lo puedo hacer, acá yo aprovecho este que tengo hecho, pero lo ideal es prepararlo con un poquito del mismo color de base, o sea, lo prepararía con azul, por ejemplo, como para hacer este trabajo. ¿Bien? Sí, el tamaño, vuelvo a repetir, si el tamaño me lo permite, lo difumino un poquito. Si el tamaño de la esfera me lo permite. Como la luz viene de este lado, la sombra está de este. Yo lo que decía es esto: cuanto más alejo la sombra, ¿no?, de la esfera, más da la sensación de que está ahí parada la esferita, sin exagerar tampoco. Esto por ahí no lo hacemos en el fileteado tan exagerado, solamente hacemos la pelotita, ¿no? Vamos a elegir alguna de estas que marqué acá, como para dar la idea de lo que hacemos. Esto estaba hecho con lápiz, lo borro solamente para explicar, no tan complicado. Lo que hacemos en el fileteado es el chapán, ahí, y nada más. Lo mismo en la esferita chiquita. Hay quienes pintan primero las luces, primero las sombras. Bueno, te explico por qué. Fondo de la esfera celeste, plano, pleno. Lo dejo secar, sí o sí seco. Y sombra. Con el mismo chapán estoy tocando la sombra y estoy haciendo a la vez el chapán de afuera. Una pincelada.
En cosas chicas hasta el mismo dedo podemos usar para difuminar. Una pincelada fue eso. Y un toque de luz. ¿Eh? Ahí está la esferita con 3 toques de pincel. El color de base que tiene que estar seco, chapán y sombra a la vez, y un toque de luz y difuminar un poquito. Y eso sería todo en lo que es esfera chiquita. Yo acá dibujé como para que tengan una idea de los botones, una síntesis, ¿no? El dibujo de la esfera, un corte y otro de este lado. La esferita esta dibujada acá, mismo sistema que la otra. La esfera no, la burbuja, perdón. Vamos a hacerla para que se pueda entender. Vamos a hacerla con pintura. Porque es diferente. O sea, nosotros podemos hacer un dibujo con lápiz, con tiza, con diferentes materiales y nos va a resultar relativamente fácil una vez que aprendemos la técnica. Es más, podrían practicarla con tiza, con lápiz, esta técnica que les acabo de explicar. ¿Cómo lo hacemos? Porque yo te expliqué que yo prefiero tomar la decisión de hacer una esfera cuando el fondo me sirve para una esfera, no siempre. Entonces elijo un fondo a mi gusto intermedio, ¿no? La dibujo igual, lo tengo que dibujar. Y por lo menos para tener la idea que va a entrar la luz por acá y va a ser una proyección, como dijimos, de luz, como un efecto de, de lupa sobre el fondo. Voy a preparar un poquito de un color parecido, por lo menos. Voy a usar rojo para no extender mucho el video. Rojo con un toque de negro y a la vez un toque de blanco para la parte iluminada. Es importante que en la parte de luz de una burbuja con pintura, la burbuja va a transparentar, porque es un líquido transparente, transparenta y se ve el mismo fondo que está atrás, o sea que el fondo no lo voy a tocar para nada. Vamos a empezar por la entrada de la luz, como para entender. Después vos lo haces a gusto tuyo. Pero el efecto este que pega acá de luz no es luz tan intensa como la que se ve arriba. Esto de la burbuja es como una cuestión de pintarlo y que lograr el efecto, que se vea realmente como una burbuja, ¿no? Se ve luz, pero no con la claridad de la entrada. Ahora vamos a tratar de hacerlo sí, más o menos. No es exactamente el color, pero bueno. Ese es el efecto, digamos, la luz reflejada en el fondo. Con el sintético vas a notar, sobre todo si sos de pintar con óleo y eso, que se va a complicar un poco, porque el sintético no te deja arrastrarlo como hacemos con el óleo, por ejemplo. Es otro tipo de pintura que tenés que ir dando pinceladas, dejar secar, pinceladas, dejar secar. Bueno, la sombra está acá dada al revés de lo que es una esfera.
O sea, por eso es importante el entendimiento de lo que estamos dibujando, porque si no terminamos pintando una esfera con el efecto de una burbuja y no es lo que queremos, ¿no? Bueno, este es un tamaño también que me permite un poquito de difuminado, aunque sea con el dedo o con la esponjita, pero para no extenderlo demasiado. Acá puedo usar algún toque de negro como para resaltar. Lo vamos a usar con otro, lo vamos a hacer con otro pincel más fino. Resalto. Y acá vamos a tener una sombra que se la podemos dar con Chapán. Chapán y un poquito más de oscuridad, digamos. Lo podemos oscurecer un poquito. Porque a pesar de ser una burbuja, también proyecta un poquito de sombra. Bueno, esa es la base. O sea, es muy sencillo. Tal vez con defectos, pero es como para practicarla. La diferencia entre burbujas y esferas. Ojalá te sirva. Hay un detalle más que creo que te lo expliqué con tiza, pero me olvidé ahora, que yo les hago sobre todo a las burbujas, es un toque, una vez que más o menos la tengo ahí, se puede mejorar esto, pero una vez que tengo la burbuja hecha, que ya está por terminarse, digamos, le hago dos toquecitos como si fuera que se refleja una ventana o una luz que viene extra, porque la burbuja, al ser algo cristalino, refleja colores que andan alrededor. Se refleja como si fuera un espejo. Entonces es como que le da un toquecito de reflejo de algo que se está mostrando en la burbuja. Bueno, esto por ahora. Próximo video hablaremos sobre dragones. Cualquier cosa consultame, pregúntame lo que quieras. Si tenés interés en alguna de las cosas que todavía no hablamos, comentámelo. También nos falta un montón sobre letras, ya iremos avanzando sobre eso. Esto es cuestión de practicarlo. Esferas o burbujas, las más usadas son las esferas. Es lo más común de hacer y de sombrear. Es algo que por lo general lo vas a ver en casi la mayoría de los fileteados. Y los botones también se han dejado un poco de pintar, tal vez. Antiguamente en los carros y en los fileteados más viejos se ven mucho los botones pintados. Después hay unas partes planas también que vamos a hablar otro día, que son los diamantes. Eso lo vamos a hacer en otro día, que son con planos, son relativamente sencillos. Pero bueno, lo que quieras ir consultando, espero tus comentarios. Muchas gracias, hasta luego.